secretos del Tercer Reich II. El oro de los nazis. En 1945 los nazis estaban a la fuga. Los aliados triunfaban y estaban a punto de arrasar las fronteras occidentales de Alemania. Pero en lo más hondo del corazón del sur del Reich de Hitler acechaba la amenaza de lo desconocido. Creció el temor a un contraataque nazi a la desesperada desde los Alpes. En términos de defensa, era un lugar ideal para defenderse. Había montañas altas y terreno abrupto. No se podía librar una guerra con tanques. Era casi imposible. Los aliados tenían poca experiencia de combate en terreno montañoso. En cambio, los alemanes tenían mucha experiencia y tropas de élite. Se sabía que en Austria había muchas tropas de las SS, así que era todo incierto. Entre tanta incertidumbre se confirmaron los peores temores de los aliados. La neutral Suiza hacía frontera con la región alpina alemana. El jefe de la inteligencia estadounidense en Berna, Allen Dulles, disponía de un siniestro informe. Sugería que se estaba congregando una élite fanática en las montañas, un núcleo radical liderado por quienes llevaban calaveras en las gorras. Las implacables SS librarían una guerrilla desesperada desde una fortaleza alpina. El hecho de que las montañas austríacas y bávaras sirvieran también para la guerra de guerrillas hizo que empezase a ganar peso esa idea horrible que significaba una pesadilla para los estrategas militares aliados. Esa idea horrible era la peor pesadilla para el avance aliado. Una Alpenfestung, o fortaleza alpina extendiéndose por el norte de Austria, defendida por miles de tropas dispuestas a inmolarse en la lucha final por la madre patria. Y con el dedo en el gatillo de un arsenal de armas secretas escondidas por todos los recovecos. En esa época, en enero de 1945, no sabían lo que estaba pasando cuando entraron en Alemania. Y como les habían cogido por sorpresa en la batalla de las Ardenas, el contraataque alemán en diciembre de 1944, que no se lo esperaban, se preguntaron si, aunque estaba claro que habían ganado la guerra, al cruzar el Rin se encontrarían armas secretas, si habría otro contraataque preparado. Era todo muy incierto. La incertidumbre y el temor a las llamadas armas milagrosas eran comprensibles. Los alemanes ya habían desarrollado misiles balísticos y aviones a reacción. Y los nazis estaban diseñando otros horrores más temibles y destructivos. Los aliados decidieron ser prudentes y asumir, dada la naturaleza de Hitler, el fanatismo de las SS y el hecho de que las SS ya controlaban el Estado alemán, que había que prepararse para lo peor. Y el contraataque alpino era lo peor, la peor situación posible e imaginable. Creían que tenían que estar preparados para ello. Ya se habían excavado túneles y búnkeres en minas de sal ya existentes. Los restos de la desmoronada fortaleza alpina siguen ocultos incluso hoy en día. Un complejo de túneles cerca de la ciudad austríaca de Salzburgo serviría de centro de mando de la fortaleza alpina nazi. Esos túneles también se usaron para fabricar aviones y cohetes, cuando los bombardeos aliados redujeron a escombros las fábricas convencionales. Según los planos de la fortaleza alpina, aquí estaría situado el alto mando de las SS, dirigido por Himmler. Los documentos de Himmler ya estaban embalados en Berlín con esa dirección. El complejo ocupa más de 6.000 metros cuadrados y el plan era extenderlo hasta los 22.000. Además de búnkeres subterráneos, los alemanes parecían estar congregando tropas en la superficie.
Los jerarcas nazis se reunieron en los Alpes. Ernst Kaltenbrunner, segundo de a bordo de Heinrich Himmler de las SS, se mudó de vuelta a su Austria natal, a un chalet sobre la población balnearia de Autasche. Himmler le nombró comandante en jefe de todas las fuerzas del sur de Europa. Coordinaría el contraataque nazi desde una región que conocía bien. Estaba a cargo de las policías secreta y política, así que era una figura muy importante del mundo de las SS. Otro austríaco influyente de las SS acechaba en los Alpes. La presencia del teniente coronel Otto Skorzeny, líder de comando de las SS, era una prueba más de la existencia de la fortaleza alpina. Otto Skorzeny era austríaco de nacimiento. Era una figura extraña, casi no tenía formación militar, pero fue astuto y ascendió en el mundo de las SS. Y al final, a esas alturas de la guerra, en abril de 1945, estaba al mando de las llamadas Fuerzas Especiales, las unidades de comandos especiales de las SS, y pudo retirar del frente oriental 2 de las unidades que mandaba y trasladarlas a Austria para formar el núcleo de la Fuerza de Defensa de la Fortaleza Alpina. La región limítrofe entre el sur de Baviera y Austria ya estaba cuajada de viejas galerías mineras. Algunas se ampliaron y se usaron para fabricar armas. En Schwaz había antiguas minas de plata austríacas junto a la frontera alemana. Una galería penetra a gran profundidad en la montaña y llega a una siniestra ruina nazi. Este mundo húmedo y oscuro suele estar restringido a los visitantes. A 2 kilómetros en el interior de la montaña, el cascarón roto de acero y hormigón de una antigua fábrica de aviones subterránea se oxida lentamente. Pedazos de metal oxidado yacen esparcidos por el suelo pedregoso. Restos corroídos de piezas de aviones abandonadas antes de que los obreros tuvieran ocasión de montarlas. El complejo entero está en el mismo estado en el que se dejó cuando se detonaron las bombas. Nada más salir los obreros. Sigue todo ordenado en las plataformas de montaje. Es increíble. A gran profundidad, lejos de la amenaza de los bombardeos aliados, las antiguas galerías mineras eran el sitio ideal para fabricar armas. Incluida una nueva generación de aviones que los fundamentalistas nazis esperaban que repeliera el ataque aliado al Reich. Estos son los restos de uno de los primeros cazas de combate del mundo, el Messerschmitt 262. Se fabricaron casi 1500, pero solo combatieron unos centenares. Los alemanes también desarrollaron un bombardero a reacción. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, dictó los requisitos que exigía a la industria aeronáutica. Quería un avión con una autonomía de 1000 kilómetros, que pudiera volar a 1000 kilómetros por hora y llevar 1000 kilogramos de bombas. En esa época eran unas condiciones muy difíciles de cumplir por cualquier fabricante. Los ingenieros alemanes superaron otro gran reto y desarrollaron el primer misil balístico de largo alcance del mundo, el V-2. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, fue uno de los muchos altos cargos nazis que visitaron las instalaciones de pruebas del V-2 en Peenemünde. Se lanzaron más de 1000 V-2 contra Gran Bretaña. Eran el cenit de la tecnología de cohetes de la época y volaban a 80 kilómetros sobre la Tierra.
Los V2 sembraron el miedo y la destrucción. Se calcula que mataron a casi 3.000 personas. Y lanzados desde rampas móviles, los V2 eran otra amenaza en potencia desde una fortaleza alpina. Y había otro horror, aún mayor, procedente de las mesas de dibujo de los nazis. Una versión de mayor alcance del V2 denominada Cohete América. Tales espantos fueron fruto de la mente de ingenieros nazis como Werner von Braun. Con los invasores aliados cerrando el cerco a su alrededor, a principios de 1945 se redirigieron al sur, a la llamada Fortaleza Alpina. Ordenaron a von Braun que fuera a los Alpes. Recibió la orden oficial de irse a Peenemünde, así que no huimos. Nos pidieron que fuésemos a la fortaleza alpina del sur de Alemania. El plan original, que nunca nos creímos, era seguir fabricando cohetes allí. Puede que los nazis tuvieran ventaja tecnológica, pero estaban en grave inferioridad numérica en cuestión de aviones convencionales, tropas y tanques. Los aeródromos y fábricas alemanas fueron arrasados. En el centro de Alemania, los aliados que avanzaban encontraron los restos de otra arma increíble. Un bombardero caza de combate con aspecto de murciélago hecho en parte de madera. Tenía un aspecto atractivo, eficiente, veloz y amenazador. Tenía una configuración y una forma únicas, y una tecnología avanzada. Era un interceptor a reacción más veloz que cualquier avión aliado. El Horten H-9 estaba revestido de carbono y aglomerado, por lo que resultaba más difícil detectarlo por radar. Puede que fuese el primer avión invisible del mundo. Los hermanos Horten esperaban que su avión acabase llevando una bomba de 1 tonelada. Si el Horten H-9 hubiera llegado a fabricarse, equipado con cohetes o misiles no guiados, se podría haber usado contra bombarderos. Creo que hubiera sido posible. Y si se hubiese fabricado en gran cantidad, como era más veloz que los aviones con motor de émbolo de los aliados, habría tenido un impacto considerable en la guerra aérea. Aún así, los aliados estaban ganando la guerra con los aviones convencionales, pero la posibilidad de un contraataque nazi desde los Alpes les obligó a cambiar de táctica. Había que impedir que las amenazas potenciales, como los ingenieros de cohetes de Hitler, llegasen a las montañas del sur. El general Eisenhower, como temía una campaña desde las montañas del sur de Baviera y Austria, decidió cortar Alemania por la mitad para impedir que las tropas del ejército alemán y de las SS del norte de Alemania tuvieran acceso al sur, a Baviera y Austria. Eisenhower cambió la dirección del avance principal y orientó la vanguardia hacia el sur, hacia los Alpes. No quería que llenasen las montañas de material, munición y tropas. Afectó directamente a la estrategia aliada. ¿Cuánto podrían tardar en derrotar a 300.000 nazis armados hasta los dientes en las montañas? Nadie sabía cuánto. Los diseñadores de cohetes de la costa báltica evadieron el avance nazi y llegaron a los Alpes. Eran un activo clave que quedó protegido en los cuarteles de los Gebirgsjäger, las tropas de montaña. Al principio, las SS planearon que nos mudásemos todos al cuartel. Nos querían concentrar a todos allí. Pero entonces una sola bomba podría haber matado al equipo entero. Eso convenció al comandante de las SS de que teníamos que dispersarnos por todo el país. Los diseñadores de cohetes no fueron el único activo trasladado a la seguridad relativa de los Alpes.
El Reichsbank de Berlín fue intensamente bombardeado. El dinero, el efectivo y otras reservas ya no estaban a salvo en la capital. Fondos públicos y privados valorados en cientos de millones de dólares fueron enviados al sur. Creo que es el único momento de la historia en el que se ha juntado un tesoro tan grande. Nunca se había concentrado un tesoro de un valor tan incalculable en una sola zona en un momento dado. La mayor parte del oro del Reichsbank depositado en una mina fue recuperado por los aliados. Un pequeño porcentaje sigue sin localizar. Todavía hay reliquias nazis en los túneles, minas y lagos alpinos de la frontera sur de Alemania. Hay quien cree que un fabuloso tesoro nazi sigue escondido en la región donde los discípulos más fanáticos de Hitler planearon erigir una fortaleza alpina. Algunos relatos tentadores sobre tesoros nazis se basan en supuestos testimonios oculares de finales de la guerra. Y no todos pueden descartarse por fantasiosos. Un convoy de mulas que fue visto mientras recorría una montaña alpina una noche atrajo la atención. Algunos vecinos que habían tenido relativamente poco que ver con la confusión de la guerra se dieron cuenta de que pasaba algo, incluida mi madre. Ella entonces era una adolescente y tras acabar de trabajar en el establo, una noche vio una hilera de mulas subiendo por la montaña. Algo especial que siempre mencionaba es que había una mula blanca entre ellas. La madre de Eva vio lo que supone que era un transporte secreto de cientos de lingotes de oro valorados en millones de dólares. El secreto no duró mucho. El oro fue finalmente recuperado por las tropas estadounidenses cuando se corrió el rumor del misterioso convoy de mulas nocturno. Creo que los rumores empezaron porque unos leñadores vieron unas bolsas. Así que no era ningún secreto. Mucha gente se dio cuenta. Sigue habiendo rumores e historias de otros tesoros enterrados que no se encontraron. Según las leyendas locales, algunas personas se enriquecieron repentinamente tras la guerra, y esos relatos han atraído a una nueva generación de cazadores de tesoros a la zona de la antigua fortaleza alpina. Aquí hay algo. Pero nos faltan conocimientos. Necesitamos que nos ayuden. Un equipo de artificieros les confirmó que tenían razón al ser cautos. Jürgen y sus compañeros cazatesoros encontraron un escondite de granadas de fusil. La pista del oro nazi se extiende más hacia el este, a los lagos y montañas de postal del Salzkammergut cerca de Salzburgo en Austria. También debería haber formado parte de la Alpenfestung, y es otro lugar donde proliferan las historias de tesoros escondidos. También había escondites de tesoros de las SS y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo el mundo evacuó sus tesoros particulares, por así decirlo, a esta zona. Además de oro, se enviaron al sur valiosas obras de arte de coleccionistas privados, museos e iglesias. Hitler tenía intención de exhibir el arte adquirido por sus agentes en su museo especial de su ciudad natal austriaca de Linz. Pero cuando se acercaba la derrota, los tesoros fueron enviados a una mina de sal para protegerlos. Pero no todos los tesoros requerían la atmósfera protectora y enrarecida de una mina. Los espectaculares lagos que forman parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO tienen un atractivo adicional como presuntos vertederos del oro nazi.
El Salzkammergut se ha apodado la basura del diablo. En sus grandiosos lagos se han recuperado reliquias nazis, como este cartel que dice que los nazis disfrutan visitando este lugar. Seguramente adornaba una de las muchas posadas locales hasta que semejantes anuncios se pasaron de moda bruscamente en 1945. Una de las muchas historias intrigantes se refiere al profundo y recóndito lago Toplice. Un granjero local dijo que le habían llamado en mitad de la noche para que ayudase a unos hombres de las SS a verter montones de cajas pesadas en el lago, llenas de oro y archivos secretos nazis. Ese tipo de presuntos testimonios oculares provocaron una especie de fiebre del oro de buceadores que soñaban con ganar una fortuna. Pero los lagos alpinos son peligrosos. Al menos 2 buceadores se han ahogado en el Toplice. Sus oscuras aguas están llenas de trampas y obstáculos ocultos. Pero en 1987 pareció que los riesgos mortales merecían la pena. Un tesoro impresionante fue supuestamente recuperado del traicionero barro por el experto en buceo de la zona, Gerhard Sauner. Lo tiramos al Toplice. Luego lo recuperamos y nos lo confiscaron. 3 días después se dieron cuenta de que no era oro. Fue un brillante ejemplo del malicioso sentido del humor de Gerhard Sauner. Los lingotes de oro eran barras de bronce. Pero su engaño sí que causó una sensación de 24 quilates. Nos lo devolvieron, pero tuvo gran repercusión en los medios. Se ha encontrado oro en el lago Toplice. Se hizo público en toda Europa. Tiene expuesto el oro falso en su tienda de buceo junto a gran variedad de reliquias nazis y de todo tipo encontradas en el lago. Ha encontrado de todo, desde medallas a una batería antiaérea que funciona, menos oro. Sin embargo, en el Toplice se ha encontrado otro tipo de tesoro. En los años 80, el biólogo Hans Fricke se aventuró en las profundidades del lago en busca de las riquezas de la naturaleza salvaje. Descubrió un gusano anteriormente desconocido. Pero no fue eso lo que copó los titulares. El lago reveló un intrigante secreto de la época de la guerra. Fajos de billetes de libras esterlinas, perfectamente conservadas en el barro y el agua carentes de oxígeno del fondo. Fue la segunda vez que se encontraban billetes británicos en el Toplice. Sabía que los austríacos habían registrado el lago para buscar a un buceador alemán en 1963. Así que me sorprendió que todavía hubiera tanta cantidad de dinero. Tal vez era eso lo que había en las cajas que afirmó ver el granjero de la zona cuando supuestamente ayudó a las fuerzas de las SS a tirarlas al lago. También se encontró una imprenta. Son reliquias de los intentos nazis de sabotaje económico. Su objetivo era el sistema económico británico, el sistema monetario. La idea de esos billetes falsificados era causar inflación en Gran Bretaña. Los billetes se falsificaron en el campo de concentración de Sachsenhausen. Además de falsificar dinero, a las víctimas de los nazis también se las obligaba a trabajar en fábricas subterráneas de misiles. Una de ellas fue la de Nordhausen o Dora Mittelbau. No estaba en los Alpes sino en los montes Harz del centro de Alemania. Cuando las fuerzas estadounidenses liberaron el campo, solo quedaban unas pocas víctimas. Los diseñadores de cohetes a quienes servían como esclavos habían huido al sur, a la llamada Fortaleza Alpina. En el submundo alpino, como este túnel cercano a Salzburgo, los nazis continuaron haciendo trabajar a sus víctimas hasta la muerte. Unas pintadas e inscripciones en la piedra recuerdan los horrores que se infligieron en estas galerías normalmente cerradas y en gran medida olvidadas.
Entre los esclavizados había presos polacos, italianos y franceses del cercano campo de Mauthausen. Pocos sobrevivieron, y menos aún viven para ser testigos del coste humano de la fantasía de la fortaleza alpina nazi. Algunos regresaron para recordar a sus compañeros muertos en Mauthausen, como el sacerdote austríaco Johann Gruber, que introducía comida y dinero en el campamento, pero fue descubierto. Y un sacerdote francés, el padre Jacques, que fue enviado al campamento por intentar salvar del holocausto a niños judíos. Ninguno de los dos pudo salvarse, pero su compañero Jean Morin logró sobrevivir. Ya estaba en los barracones de los moribundos. Creía que todo había acabado para mí. Pero unos amigos me llevaron al campamento central y me escondieron durante 14 días. Luego nos liberaron. Pesaba 38 kilos en ese momento. Mauthausen fue uno de los muchos horrores que descubrieron los aliados occidentales y rusos al avanzar por lo que quedaba del Reich de Hitler. El régimen responsable de la muerte de millones de personas estaba arrasado. Sospechando que podrían enfrentarse a una lucha final desesperada en la fortaleza alpina nazi, los aliados habían cortado las rutas de escape hacia el sur e invadido la propia Baviera. El séptimo ejército estadounidense irrumpió en el núcleo tradicional nazi y marchó sobre Nuremberg. Antaño había sido el imponente escenario de los espectaculares mítines de Hitler, pero ahora las bombas habían reducido a escombros la ciudad medieval, igual que gran parte de Múnich. La ciudad en la que se originó el movimiento nazi lucía pintadas reveladoras: campos de concentración de Felden y Buchenwald. Me avergüenza ser alemán. Pero pocos se habían atrevido a hablar cuando Hitler estaba en el poder, y millones de personas habían pagado el precio. Dachau fue el primer campo de concentración creado por los nazis. Los supervivientes fueron liberados. Los opresores se convirtieron en oprimidos, fueron perseguidos y obligados a responder por sus crímenes. Otros, como Adolf Eichmann, que desempeñó un papel clave en la planificación de los asesinatos en masa del Holocausto, se retiraron a Austria. Antes de morir, un compañero nazi que trabajó con el lugarteniente de las SS, Ernst Kaltenbrunner, recordó un paseo junto al lago con Adolf Eichmann. Se quejó de que Kaltenbrunner no le había recibido y le había regalado un cartucho de soberanos, monedas de oro británicas, a través de un ayudante. Eichmann me dijo: me importan un carajo, ya tengo los míos. Quiero órdenes sobre cómo actuar. Era uno de los pocos que creía de verdad en la fortaleza alpina. Los aliados cercaron precavidamente lo que consideraron que podría ser la temible Alpenfestung o fortaleza alpina. Al sur de Austria, la guarnición alemana en Italia se rindió. A los jerarcas nazis que esperaban resistir hasta el final o escapar a la desesperada, se les acababa el tiempo. Los aliados continuaron avanzando alrededor de las montañas donde las fuerzas nazis más fanáticas podrían librar la batalla final. Pero para los nazis importantes como Adolf Eichmann no había fortaleza alpina en la que esconderse. Le capturaron, aunque luego escapó. Otros, como el segundo de a bordo de Himmler, Ernst Kaltenbrunner, usaron la amenaza de la fortaleza alpina como moneda de cambio. Ernst Kaltenbrunner se dio cuenta de que había acabado la guerra y pensó cómo podría salvarse.
Entonces dijo que había una fortaleza alpina y existía el peligro de una última batalla. Sabía que británicos y estadounidenses querían acabar la guerra cuanto antes, así que exageró el peligro de una última batalla y se ofreció a evitarla si le rescataban y le ponían a salvo. Entonces haría lo que fuera para evitar esa última batalla. Kaltenbrunner fue uno de los muchos criminales nazis que creyó que podría negociar y salirse con la suya pese a sus asesinatos. Karl Wolf había participado en la deportación de los judíos de Italia a Auschwitz y tenía que vender algo para salvarse. Así que ofreció la llave para penetrar en la fortaleza alpina. Una vez que llegaron a los Alpes, los aliados se dieron cuenta de que no había fortaleza alpina, ni fanáticos blandiendo armas milagrosas hasta la última trinchera. El problema es que si querían una fortaleza, tendrían que haberla construido. Habrían necesitado tiempo para construir búnkeres y refugios. Era demasiado tarde. Así que aunque especulemos sobre lo que podría haber pasado, era imposible que hubieran podido presentar batalla durante más de un par de días. Para algunos líderes nazis, la fortaleza fue una estratagema que les permitió ganar tiempo para escapar a la justicia. Un grupo de hombres de las SS que deberían haber sido ejecutados se retiraron y vivieron su vida. Ese fue el efecto básico de la negociación. Esos hombres de las SS ofrecieron algo que no podían dar y lograron escapar a la justicia. Otros alemanes prominentes se ofrecieron para colaborar con los aliados occidentales. Ingenieros como Werner von Braun, que habían diseñado los misiles V2 que mataron a miles de civiles inocentes. Sin embargo, les ofrecieron nuevas vidas en Estados Unidos para que pudieran continuar con su trabajo. No creo que le supusiera un gran problema. Desde luego, para mí no lo fue. Tenía ventajas poder seguir trabajando en los cohetes en condiciones relativamente buenas. En cambio, en Alemania no se pudo hacer nada durante muchos años. Los alemanes se habían quedado sin tropas, materiales y tal vez sin ganas de organizar ningún tipo de resistencia significativa en los Alpes. El ejército y las SS fueron derrotados en abril de 1945 y casi no quedó resistencia, solo un poco al oeste del Rin, pero no mucha al este. Hubo resistencia de unidades del núcleo duro de las SS en Hungría, pero en Austria no. No había nada preparado, no había fortaleza, no había nada, solo lagos pacíficos y una región alpina pacífica en primavera con un clima agradable. En la calma que sucedió a la espectacular caída del Reich de Hitler, escaparon nazis menos conocidos como Adolf Eichmann. Pero no hubo escapatoria para un personaje célebre como el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, que también huyó al sur. Sus gustos extravagantes iban más allá de los uniformes rebuscados. El mariscal del Reich era un ávido coleccionista de arte. Pero los tesoros artísticos de los jerarcas nazis como Göring o Albert Speer procedían de fuentes dudosas. Irónicamente, parte del arte nazi acabó escondido en Austria, de donde había salido, arrebatado a sus propietarios judíos tras la anexión nazi en 1938. Montaron un sistema organizado de expropiación llamado arianización. Hicieron un inventario de todos los bienes judíos en Austria y luego les despojaron de sus riquezas sistemáticamente. Las colecciones de arte formaron parte de ese proceso de expolio de riquezas
Y los marchantes alemanes llegaron y se llevaron sistemáticamente, metafóricamente a punta de pistola, las colecciones de arte de los marchantes y coleccionistas judíos. Se recuperaron miles de obras de arte destinadas al Museo del Führer de Hitler en una mina de sal austriaca. El segundo de a bordo de Himmler, Ernst Kaltenbrunner, también fue extraído de su escondite alpino. Fue juzgado por crímenes de guerra y ahorcado en octubre de 1946. Según algunos testimonios, se encontró gran cantidad de oro escondido en su chalet alpino. El líder de comando de las SS, Otto Skorzeny, también fue capturado. Y también se dijo que tenía un tesoro de oro nazi. Le interrogó el cuerpo de contraespionaje del ejército estadounidense. Y cuando le interrogaron, olvidó mencionar el tesoro del que se había apropiado. El coronel de las SS es el protagonista de muchas historias inquietantes. Una cuenta que le enviaron a Francia en busca del Santo Grial. ¿Llevaban uniformes estadounidenses? A pesar de que confesó que sus hombres y él llevaban uniformes estadounidenses, fue perdonado. Y algunos dicen que era extremadamente rico. Skorzeny recibió un tesoro de Joseph Spasil, un importante administrador de las SS. Tenía orden de ponerse en contacto con Skorzeny y entregó un enorme tesoro a Skorzeny, que, por supuesto, desapareció. Es otra atractiva historia de botines nazis ocultos que sigue inspirando a los cazatesoros incluso hoy en día. Skorzeny y sus tropas acamparon una vez junto al lago austríaco de Odense. En el barro se encontraron pruebas de su presencia. Marqué todos los manantiales subacuáticos para la Confederación Hidrográfica. Este lago es como un gigantesco pantano, y mientras hacía mi trabajo encontré un anillo. El anillo del honor de las SS debieron arrojarlo al lago cuando se acercaban los aliados. Tal vez no fue lo único que arrojaron al lago Odense. Otra historia habla de misteriosos objetos arrojados al agua. Un guardia forestal nos dijo que había una cabaña y que un oficial de alto rango de las SS había ido a buscar la llave, que había ido a sacar cosas de la cabaña, las había llevado al centro del lago y las había tirado allí. No encontramos nada, porque hay mucho barro y es muy difícil encontrar algo. El Odense es relativamente llano y está recubierto de una espesa capa de barro que se tragaría cualquier objeto pesado, como una caja llena de oro. También es una reserva natural y suele estar estrictamente prohibido bucear. Un barco cargado con equipo de escaneado por radar de alta tecnología recibió permiso para registrar el lago. También llevaba un localizador GPS que grabaría la posición exacta de cualquier objeto detectado en el barro. Un mapa de radar del lecho del lago reveló un objeto en forma de caja en el barro. ¿Sería el oro de Skorzeny? Las autoridades forestales austríacas no se vieron impresionadas y prohibieron que se bucease. Hay al menos un historiador que también se muestra extremadamente escéptico. No es más que un mito que tiene su origen en la imagen de Indiana Jones y en que puede ser una buena película de Hollywood. No tiene nada que ver con la historia real. Sabemos que el oro que intentaron esconder enseguida se recuperó. Pero las leyendas como la del botín de Skorzeny nunca mueren. Si arrojaron una fortuna de oro nazi al lago, a lo mejor ya la recuperaron y se la gastaron. Tras la guerra, el jefe de comando de las SS, Otto Skorzeny, se fue de su Austria natal para siempre y disfrutó de una vida aparentemente acaudalada.
Skorzeny fue internado en un campo de prisioneros de guerra. Estuvo allí unos 3 años, creo, 2 o 3 años. Pero al final salió del campo de prisioneros de guerra y desapareció hasta que reapareció en España en 1950. Y en ese momento parece que era mucho más rico que antes. Otto Skorzeny fue entrevistado en su casa de vacaciones de Mallorca en 1973. España estaba gobernada por el dictador fascista Franco y era un refugio seguro para nazis no arrepentidos. El deber de todo soldado es alargar la guerra, resistir mientras tenga órdenes de hacerlo. Si eso es prudente o no, que lo decida la posteridad. Creo que todavía no hemos llegado a ese momento. Yo personalmente no lo lamento. ¿Volvería a hacer lo mismo hoy? Puedo decirle que hoy haría lo mismo, exactamente igual. 2 años después, el fumador murió de cáncer de pulmón. Fue despedido por compañeros nazis que no se avergonzaron de realizar el saludo de Hitler. Skorzeny se llevó a la tumba los secretos del oro nazi. Forma parte de la historia secreta. Pero que haya verdaderos nazis viviendo en Madrid como millonarios gracias al oro nazi es muy improbable. No es posible que se llevase 2 toneladas de oro en una maleta en el avión a Madrid. Alrededor de la ciudad alpina de Garmisch continúa la búsqueda del legendario oro nazi. Aquí fue donde en junio de 1945 las tropas estadounidenses recuperaron más de 700 lingotes de oro puro. El tesoro valía cientos de millones de dólares. Y lo único que queda es un agujero en la tierra del bosque. Sin embargo, los buscatesoros siguen soñando con encontrar un botín similar al desenterrado por las tropas aliadas victoriosas. Los tesoros encontrados se entregaron a una comisión aliada especial. En los años 40 se encontró gran parte del tesoro, pero también hay una gran parte que desapareció. Una parte fue robada y otra parte puede seguir allí aún, y tal vez alguien la encuentre algún día. Es una perspectiva que continúa tentando a los cazatesoros de las colinas y lagos de la región que llegó a considerarse una fortaleza alpina. Pero la Alpenfestung era un mito. No había fortaleza ni hubo resistencia heroica en las montañas alemanas y austriacas. Al igual que la fortaleza alpina, parece que las leyendas del oro nazi tampoco son más que un mito. Sin embargo, se continúa buscando por todos los recovecos. Los lagos austriacos y alemanes han producido gran variedad de reliquias nazis. En las profundas aguas del lago de Toplice se han recuperado toneladas de residuos de la época de la guerra, bombas, minas y cohetes, pero ninguna caja de oro. No se guarda un tesoro de oro en un lago profundo porque es casi imposible recuperarlo. Así que es muy improbable, muy improbable, que en el fondo de un lago austríaco haya algo esperándonos.